participantes somos Fuentes Oviedo Cielo, Rosas Mendizábal Joshua y Rodríguez Sanco Ismael. Primero vamos a empezar explicando lo que es el K-means clustering. Este es un tipo de aprendizaje no supervisado y se utiliza cuando tenemos datos que no están etiquetados, o sea, que no tienen categorías o grupos definidos. Y el objetivo de este algoritmo es encontrar grupos en los datos con el número de grupos representados por una variable a la que se le llama K. Este algoritmo funciona de manera iterativa y lo que hace es asignar cada punto de datos a uno de los grupos K, y esto lo hace en función de las características que se proporcionan. Estos puntos de datos se agrupan en función de la similitud de las características, y los resultados de este algoritmo de agrupamiento K-means es que los centroides de los clústeres K pueden ser usados para etiquetar nuevos datos, y que estas etiquetas de los datos de formación, cada punto de datos se asigna a un único clúster. Entonces, esto nos permite que en lugar de definir grupos antes de examinar los datos, podemos encontrar y analizar estos grupos que se han formado de forma orgánica. Y bueno, cada uno de estos centroides de los clústeres es un conjunto de valores de características que definen los grupos. Posteriormente tendríamos las características entre las cuales tenemos tres principales a resaltar. La primera sería de que es un algoritmo rápido, robusto y simple que proporciona resultados confiables cuando los conjuntos de datos son distintos o separados entre sí de forma lineal. La segunda característica sería que debemos especificar el número de clústeres de antemano y que los resultados finales son sensibles al momento de inicializar. Y la tercera característica sería de que la agrupación puede no funcionar si contiene datos muy superpuestos o si, por ejemplo, los datos son ruidosos o están llenos de valores atípicos. Siguiente. Y bueno, acá tenemos algunas desventajas de K-means, entre las cuales también resaltamos las tres principales. La desventaja número uno sería de que definir el número de clústeres puede afectar seriamente los resultados, además de que la ubicación de los centroides iniciales es aleatoria, por lo que los resultados pueden no ser comparables y mostrar una falta de consistencia. La segunda desventaja sería de que K-means produce clústeres con tamaños uniformes y que además los datos pueden comportarse de manera diferente y es muy sensible a valores atípicos, como se mencionó en el punto anterior, y también es muy sensible a los datos ruidosos. Y bueno, la tercera desventaja sería que los puntos de datos en cada clúster son modelados dentro de una esfera que se encuentra alrededor del centroide del clúster. Pero cuando esta condición es violada, el algoritmo puede comportarse de manera intuitiva. Ahora pasamos a ver cómo funciona el K-means. Siguiente, por favor. Primero, para saber cómo funciona, empezaremos usando un conjunto de datos y donde seleccionamos un número de clúster, el cual será un número aleatorio. Por ejemplo, 3. Entonces, pasamos al paso 2, el cual ese número de clústeres será el número a hacer también de K puntos como centros de grupo. Esos que están dentro del conjunto de datos. Lo podemos visualizar ahí. Se seleccionan los 3 puntos diferenciándolos con diferente color. Siguiente. Ahora, en el paso 3 medimos la distancia entre cada uno de los datos y los puntos seleccionados, asignándole el punto que se encuentre más cerca. Como vemos en el ejemplo que estamos mostrando, el primer punto verde medimos la distancia en el primer dato lo medimos la distancia con los 3 puntos aleatorios que hemos asignado, y vemos que el primer punto más cercano es el verde. Así
va a ir midiendo con cada uno de los datos, asignándole el centro de grupo que se ha tomado como ejemplo. Paso 4. Siguiente, por favor. En el paso 4, volvemos a seleccionar otros centros de grupo. Por ejemplo, mostramos otro ejemplo y repetimos el mismo procedimiento. Abajo podemos visualizar los resultados los resultados del análisis del primer ejemplo que usamos, al igual que también podemos ver un segundo análisis. En el ejemplo que se está mostrando de los datos es el resultado del primer análisis. Eso es todo, gracias.